La verdad es que son imágenes devastadoras de lo que sucedió en Quilpué. 25.000 familias tuvieron que ser evacuadas con sus mascotas, con lo puesto. Y usted ha presentado y ha pedido al gobierno un proyecto que las inmobiliarias no puedan construir en los terrenos devastados y quemados. Algo muy similar a lo que se hizo en España, en donde se logró en un proyecto de ley en España que los lugares que fueran siniestrados o las hectáreas que fueran quemadas no pudieran ser construidas o vendidas inmobiliarias durante 30 años. Y curiosamente en España bajaron importantemente los incendios a grandes hectáreas. ¿Usted cree que va a suceder lo mismo si es que se llega a aprobar este proyecto en Chile? Sí, a ver, bueno, primero que todo hay que señalar que casi el 99% de los incendios en Chile son intencionales. El hecho de que estemos con un cambio climático, con una sequía brutal en la zona central, eso no hace que el fuego emerja de forma espontánea por el calor. Eso no sucede, naturalmente no sucede. Entonces, el 99% de los incendios son intencionales y son por la acción humana, digo. Y finalmente lo que busca este proyecto es desincentivar el incendio como una herramienta para informalmente expandir los límites urbanos o modificar los planes reguladores comunales o abaratar los costos de los terrenos y venderlos a inmobiliarias. Y justamente lo que hemos investigado es que al menos hay 3 casos en San Antonio, en Quilpué y en Valparaíso, donde justamente luego de los siniestros se ha construido. De hecho, sin ir más lejos, el año 2016, si no me equivoco, fue el director de la CONAF, ni siquiera fue del mundo político, fue el director de la CONAF regional de Valparaíso, que señaló justamente que aquí había una amenaza por el negocio inmobiliario. No lo dijo con esas palabras, pero fue bien bullado. Salió en su momento en un medio particular, en Cooperativa, donde justamente él, a propósito de un incendio también que fue en Peñuelas, plantea que estos terrenos pertenecían a Euroamérica y que luego supimos que también se había construido, que es cerca del Tranque La Luz, en el sector de Placilla, en Valparaíso. Entonces aquí hay justamente una propuesta que es básicamente para modernizar la legislación a lo que sucede en España, que son 30 años, y lo que sucede también en México, que son 20 años, donde se trata de evitar el cambio de uso de suelo para que justamente el incendio no se ocupe como una herramienta para ordenar la ciudad. La ciudad se debe ordenar de forma democrática, con mecanismos participativos, donde el plan regulador sea, digamos, racional, no en función de intereses inmobiliarios y quienes tienen el poder, ¿no?, para controlar si es que se arma un incendio o no se arma un incendio. Sí, a ver, me voy a meter un poquito en el tema. A ver, digo, lo que pasa es que me llama profundamente la atención el proyecto que están presentando. Primero porque pareciera ser que incendio que hay, según lo que se está presentando, inmobiliaria que construye. Y pareciera ser que no son todos los casos, no es tan así. No, es un factor, digamos. Es un factor. Y de hecho yo sé que en Chile lo que se ha ocurrido mucho, que la gente no tiene por qué saberlo, es que hay bosques nativos que son intocables, porque están protegidos por la ley. Y en esos bosques nativos, curiosamente, ocurren accidentes, pero no estamos hablando aledaños a sectores urbanos, sino que lo que intentan hacer es buscar estos bosques nativos, quemarlos, para poder transformarlos en sectores agrícolas o en sectores agropecuarios para poder trabajarlos. Y eso ha ocurrido mucho, y eso yo sé que es el gran porcentaje de casos de incendios intencionales con destino a cambio de uso de suelo. Así es. Por lo tanto, teniendo eso presente, ¿no será más importante proteger el bosque real que tenemos en nuestro Chile, en el sur, más que el sector que rodea el sector urbano? Porque la gente está pensando que lo que ocurre siempre acá es que hay un incendio forestal para modificar el plano regulador y para poder permitir que las inmobiliarias construyan. Y yo creo que eso es el caso minorista que existe. O sea, no tenemos más, además de los 3 casos que nombraste, ¿conoce algún otro? O sea, en la mesa, por ejemplo, de Bosque Nativo, que acumula varios académicos y científicos, están estudiando a tesis universitarias, casos en Valdivia, por ejemplo, de casos de cambio de uso de suelo para fines agrícolas, que es justamente el caso que tú señalabas. Eso se contempla en la ley que presentamos. Ojo, es muy bullado el tema de la inmobiliaria, porque es básicamente lo que afecta justamente al sector de Los Pinos, en Quilpué. En una zona de Los Pinos que se llama El Mirador, que justamente es donde estuvimos varios brigadistas comenzando a bajar la quebrada, allí los vecinos señalaban, y esto lo digo con mucha responsabilidad, inmobiliaria Las Rosas, constructora Las Rosas, tiene algunos rellenos donde previo a aquello hubo un incendio. Pero es un relleno sanitario.
No, rellenos, digamos, de tierra. Eran quebradas que se quemaron, se rellenaron con tierra y allí, sobre aquello, se está construyéndose ahora 3 edificios. De hecho, están en periodo de construcción. Ya, y aquí es donde no me cuadra la película, porque la gente tampoco tiene por qué saberlo. El cambio de uso de suelo no pasa solamente por un tema municipal, pasa por un tema de Ceremi, de Ceremi de Agricultura, por y básicamente se piden informes a todos lados para saber si se puede o no hacer el cambio. O sea, no es esto que dependa de una autoridad, ya esto se quemó, ahora lo pasamos de agrícola, lo vamos a pasar a territorio urbano. O sea, para que la gente entienda, una ciudad se ordena con lo que se llama un plan regulador comunal. Un plan regulador comunal requiere un informe de vialidad, un informe de seguridad, un informe de zonificación respecto de dónde es más seguro o no construir en altura o no. Todos esos informes que expenden los respectivos órganos, Seremía, etcétera, luego se aglutinan y se colocan a disposición de la comunidad para que justamente se participe en el ordenamiento de la ciudad. Eso demora aproximadamente 2 años, una modificación seccional de un plan regulador. Exacto. Por ejemplo, el de Quilpué data del año 71, se modificó el año 91. Y luego se modificó en julio del 2019. Y esa fue la última modificación. Y eso demora tiempo. Ahora, lo que se ocupa muchas veces es que el incendio, incluso en zonas que están delimitadas como aptas para construir, donde hay bosque nativo, pero se permite construir, se ocupa el incendio como herramienta de despeje, ¿ya? Y justamente luego se construye. Este proyecto lo que plantea es que donde hubo bosque nativo, hay que reforestar. Y no se puede construir. Y no se puede construir. Y tampoco se puede cambiar el uso de suelo, que serían los casos más excepcionales que tú señalas. ¿Y por qué? Porque justamente en la zona central, particularmente, donde ocurre este incendio, de hecho era una zona protegida, era una reserva nacional de la biosfera como es la Campana Peñuelas. Se quemó parte al borde de la zona núcleo, que eso no era bosque nativo, era bosque exótico, pero justamente se amplificó hacia el sector de Quilpué y todo eso era bosque nativo, era bosque esclerófilo y no estaba protegido. Estaba dentro de la zonificación y el área de amortiguación de las zonas núcleos de las reservas, pero no estaba protegido por ley, porque hoy, y esto es ya un tema más de fondo, las reservas de la biosfera en Chile, que son reconocidas mundialmente por la UNESCO, no tienen protección jurídica con un estándar que permita justamente intervenir y reforestar. Finalmente están a merced de los privados. Y es lo que sucede, por ejemplo, en el Parque Nacional La Campana, donde hay muchas tomas de terreno, muchos loteos irregulares que se comienzan a articular en torno a la reserva, porque claro, porque es bonito, porque, bueno, muchos también, a propósito de lo que señalan los vecinos, por el narcotráfico también, que va y se toma terrenos y genera allí toda una clientela. Sí. Pero para terminar, finalmente, ¿por qué es necesario? Porque hoy hay una desregulación en materia de reforestación y la crisis climática hoy nos obliga a encontrar en el bosque esclerófilo, en el bosque nativo, una solución también al tema de la megasequía y al tema de los incendios forestales. Diputado, ¿se ha investigado alguna inmobiliaria que pueda estar detrás de alguno de estos incendios? No sé, hoy la investigación no está arrojando, de hecho las investigaciones, las pericias policiales arrojan resultados solamente en el 1% de los siniestros forestales. Y eso porque a todas luces es muy difícil, de hecho en ese mismo lugar encontramos junto a los brigadistas 2 personas que estaban quemando sobre la catástrofe decretada. Y estaban 2 personas quemando y los persiguieron los brigadistas y lamentablemente no los encontraron porque se fueron a las quebradas, porque son 4.000 hectáreas que se quemaron y evidentemente allí hay muchos lugares para esconderse. Entonces es muy difícil poder encontrar responsables, jurídicamente hablando, de forma penal. Y por eso es importante las medidas preventivas para desincentivar cualquier tipo de uso del incendio como herramienta. Pero diputado, entonces tenemos una vinculación directa entre el incendio y el cambio de uso de suelo inmediato a un terreno constructible. Sí, sí. Y en esos casos concretos, cuando se ha producido el incendio, al tiempo, aquí al año, los 10 años, los 5 años, los meses, presenta la solicitud de cambio de uso de suelo. Por ejemplo, hay una tesis muy buena de la Universidad Católica que se llama Construyendo sobre cenizas. Y ahí se señalan claramente estos 3 ejemplos de San Antonio, de Quilpué y de Valparaíso. No responden necesariamente a un cambio de uso de suelo, sí responden a una construcción inmediata respecto de una zonificación particular del plan regulador comunal. Claro. Y eso es una herramienta de incentivo justamente del incendio para abaratar costos, para generar
una transición de ese lugar hacia justamente lo máximo que permitiría construir el plan regulador comunal, en este caso torres, condominios o cualquier tipo de que sean tres, confluyen tres cosas, que la primera, el cambio de uso de la tierra, la primera, luego el plan de zonificación, entonces se van mezclando y luego existe el área rural, que es la reconversión, que significa que tú tumbas o quemas una cantidad simplemente para darle un uso totalmente distinto. Por ejemplo, lo que se ha necesitado con un tipo de siembra, tú necesitas botar una cantidad de planta y no la botas, la quemas. Claro. Y yo aquí, Diego, creo que cuando hablamos de soluciones estructurales, esta es una. Porque esto sí que te afecta el cambio climático. Fíjate que estaba revisando la información de solamente América. A esta hora que estamos conversando acá, en América del Sur hay más de 2.000 incendios. 2.000. Las autoridades lo que tienen, la creencia es que estos 2.000 incendios que están ocurriendo a esta misma hora buscan dos cosas. El cambio de uso de tierra y zonificación, que es lo que más da. ¿Por qué es lo que más da? Porque en lugar de vender por hectárea, o si se quiere por parcela de esto, se vende por metro cuadrado y ahí hay una rentabilidad pero feroz. Entonces yo recuerdo que inclusive estaban intentando bajar la extensión de superficie de las parcelas precisamente para desincentivar el cambio de uso de suelo. Entonces los meten en planes reguladores. Ahora, tú cuando observas los planes reguladores, lo que tienes que ver es la cantidad de zona que te quieren meter de nuevo y el cambio que le van a dar. Sí. Y a veces pasa colado esas cosas. A mí lo que me llama la atención es el nombre que le dan el proyecto comunicacionalmente, que se prohibía a las inmobiliarias construir en zonas donde hubiesen existido incendios. Y la verdad es que yo creo que las inmobiliarias como sujeto activo son así un carajito frente a lo que están quemando en el sur, que son los dueños de los terrenos para cambiarle. Claro, el gran incendio del sur fue sobre finalmente plantaciones forestales. Claro. Y es el DFL 701 ahí tiene mucho que decir respecto de cómo las aseguradoras también generan un negocio, particularmente en su momento la familia Mate, y está muy estudiado esto. Hay una investigación muy buena de CIPER a propósito de los subsidios que recibían del Estado y la quema también como herramienta de cobrar el seguro y robustecer también el propio negocio. Y creo que aquí hay un tema muy importante, pero es una sola arista. Sí, yo estoy muy consciente de que para proteger el bosque nativo, particularmente el esclerófilo que está en la zona central, son muchas las propuestas que se tienen que levantar. Por allí el alcalde de Quilpué estaba llano a discutir un proyecto para que justamente los privados estén obligados a generar cortafuegos o a mantener sus terrenos con multas mucho más altas de las que hoy tienen a propósito de, por ejemplo, si es que tienen un vertedero ilegal. También ese es un tema que hay que regular y particularmente yo creo que esto tiene que ver con la democratización de la ciudad. Y es un tema que se trata mucho como el derecho a la ciudad, que va a ser muy discutido en la nueva Constitución, que dice relación en cuánto incide la población, la comunidad, en definir qué se hace o no en un terreno, aunque sea privado. Porque existe una máxima que es justamente la función social de la propiedad. Que, por ejemplo, si a las personas que estaban en Los Pinos, que no pudieron, por ejemplo, evacuar, porque tenían solamente la salida de una vía. Nosotros conocimos una comunidad justamente en el Mirador, que son 148 casas, si no me equivoco, que tenían una sola vía, una sola calle. Sí, pero es que ahí uno se pregunta cómo les aprueban ese proyecto cuando tienen una vía de escape. Y más encima están construyendo 3 edificios más en ese mismo lugar y tienen una vía. Imagínate que una persona se quede en pana en pleno siniestro o haya un sismo, se van a empezar a aplastar entre ellos, la tercera edad. Pero ¿de quién depende que se apruebe ese proyecto? Hay un problema entre la Dirección de Obras Municipales y los concejales que aprueban la modificación del plan ahí regulador. Vamos a generar una propuesta. Y para ser muy sincero, cuando las constructoras van con eso, van con un billetón grandote que permite no sé cómo conseguirlo.